Alexandra y Amparo. Amparo está muy seria, pero... Estos son de mis lugares favoritos de Medellín. Vamos saliendo de Buenos Aires, que es la parte más complicada para ir a Santa Elena. Y para este viaje nos vamos a imponer misiones. Claro que sí, son sorpresas que tengo para ustedes también, que vamos a ir descubriendo. Cosas que ya conozco y de hecho son de las que disfruto de vivir en Medellín. Entonces, este auto no sabe qué está haciendo. Acá, en medio de la curva. ¡Ay, amiga! ¿A quién se le ocurre frenar en medio de la curva? En fin, volvieron las misiones. Vamos a hacer entonces misiones sociales 2, las mismas de la otra vez. Buscar negocios, encontrar lugares que difundir. ¿Cuáles? No sé. Los que me cruce, que me parezca. Y mostrarlos y que ustedes conozcan diferentes comercios de Santa Elena. Vamos a ir al teleférico, al Metrocable, como lo llaman acá, y que puedan ver el Valle de Aburrá desde arriba. Upa. Que no venga nadie desde atrás, porque estamos en curva. Acá hay para y siga, no. Sí, que conozcan bien al Valle de Aburrá desde arriba, es un espectáculo. Y es un paseo que yo siempre hago y recomiendo cuando llegan turistas, amigos, familiares. Como que paseo obligado. Bueno, después les cuento bien cuando subamos al teleférico. ¿Qué más vamos a hacer? Un paseo por el bosque. El Parque Arví, que también es el lugar a donde vamos, tiene bosque. Miren, Medellín. No puedo mirar mucho para el costado, pero ahí está Medallo. Listo. Sí, hay un para y siga. Vamos a ir a un bosque, vamos a caminar por el bosque, vamos a respirar aire puro y disfrutar de la naturaleza. Y también, por último, vamos a tirar off-road y conocer un paisaje. Son dos diferentes, entonces tirar off-road y encontrar un paisaje. Esto es como medio de memoria el lugar al cual quiero llegar, entonces está interesante el desafío. Así que, muy bien. Señoras y señores, arrancamos una nueva ruta. Y volvimos a Colombia, volvimos a Medellín, porque los últimos 2 videos estuve en México, andando en moto, recorriendo rutas muy copadas de México, por León, por Guanajuato. Les dejo acá, estos son los videos anteriores, para que se den una vuelta por ahí si no los vieron. Y ahora volvimos a las montañas antioqueñas. Santa Elena es un lugar que nunca hicimos para este canal, y está muy cerca de la ciudad. Eso es lo que me encanta de este lugar. Como ven, ya estamos entrando al bosquecito. Gente, son 9:30 de la mañana. Yo salí 9 menos cuarto. O sea, este lugar está a 45 minutos de la ciudad. Y ya estás adentro de lo que es una reserva. Esto lo conserva EPM, Empresas Públicas de Medellín. Bueno, Confama también está acá presente. Y entramos al Parque Arví. ¿Qué es el Parque Arví? Es un parque público abierto de 1.761 hectáreas de bosque. Es perteneciente a la reserva del río Nare y acá convergen bosques nativos y de plantación. Más adelante Pedro en la moto les cuento un poco de eso. Y el parque como tal tuvo muchos fundadores: la Gobernación de Antioquia, el municipio de Medellín, la Universidad de Antioquia, el área metropolitana, EPM, parques nacionales como aliados. Bueno, fueron muchísimas instituciones que se unieron para crear este parque. Acá podés venir a comer, tirar asaditos. Creo que tienen asadores por ahí, pero... Y estos son, como ven, lugares para caminar en medio del bosque.
Es muy agradable este lugar. Contento de que madrugué y estoy solo acá adentro. Para poderles hablar bien y que no me dé vergüenza, porque si hay más gente acá, me cuesta mucho hacer las descripciones. Bueno, lo que les decía, estos son de mis lugares favoritos de Medellín. Estoy haciendo la inversa, obviamente. Yo llegué en moto hasta acá, pero uno cuando viene desde la ciudad está viniendo de forma contraria. Todo esto es un bosque interminable de pinos. La verdad es que han hecho un trabajo por más de 50-60 años de reforestar este lugar, porque de acá salió toda la madera para construir las casas de Medellín, entonces todo esto se taló y luego volvieron a plantar pinos. Si no me equivoco, la historia dice así, que volvieron a plantar pinos para seguir extrayendo madera, pero en un momento cortaron y dijeron no, mantengámoslo, conservémoslo. No es el árbol originario, nativo de acá, no genera mucha vida. Siempre van a ver que en un bosque de pinos abajo está marrón, porque es muy ácido, si no me equivoco, la savia del árbol, entonces no deja crecer la vida. Entonces dicen que es un bosque que no se escucha nada. Upa, estamos alto. Es un paisaje muy bonito. Entonces, sí, es un árbol que no deja crecer nada abajo, no se escucha nada cuando entras en un bosque porque no se escuchan los pajaritos y demás. Pero bueno, la ciudad ha crecido. Este trayecto, que es ya para salir y entrar al Parque Arví, para los extranjeros está más o menos un poco más de $6, un poquito más. Estamos hablando de 25.000 pesos más o menos. Para los locales de estrato 1, 2 y 3, 3.500. Y para el resto de los mortales, o sea, para mí, a mí me tocó a 10.500, creo, algo así. Pesos colombianos. En dólares estamos hablando de que $2.50 más o menos. Para llegar hasta abajo al metro y hacer conexión con el metro, tenés que hacer un transbordo y volver a pagar, pero ahí creo que son otros 3.000 pesos ya para todo el mundo. Esto tiene otros valores porque es medio turístico también. Es famosa Medellín porque generó un montón de conexiones con estos metrocables, la accesibilidad a los barrios de arriba de la montaña, porque esa es la joda, que las montañas son muy altas, hay barrios que están muy arriba y para llegar no había transporte público, entonces lograron instalar los metrocables. También hay escaleras eléctricas al aire libre, eso es bastante particular. No me gusta igual hablar mucho de algo que no estamos viendo, como las escaleras eléctricas, que voy a decir lo contrario. Bueno, está nublado, pero se ve. Esta es la mejor parte del viaje. Ahí está toda la ciudad en su esplendor. Esto es el área metropolitana del Valle de Aburrá. Si no me equivoco, lo que está atrás nuestro, atrás mío, es bello. Estamos ya saliendo de Medellín, de hecho, pero todo esto compone el área metropolitana del Valle de Aburrá. Entonces, estamos viendo el valle en su esplendor. Allá son las montañas de Occidente y estas son las montañas de Oriente. Acá estamos llegando a la estación Santo Domingo, pero yo tengo que volver para arriba, entonces me quedé en el carrito y volví a subir la montaña. Y ahora sí, la entrada oficial, como si estuviésemos viniendo como peatones. Lo primero que encontrás es una feria muy bacana, artesanías y comida. Vamos a dar una vuelta.
caí en cuenta de algo, y es que quería hacer la caminata por este bosquecito, ¿ven? Que hay gente, es parte del parque, ahí está el tránsito, entonces aún menos voy a poder dejar la moto. Miren qué lindo cómo corre el agua acá al costado del bosque, vean. Y para allá adentro es súper linda la caminata. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Quería meterme en el bosque 10 minutos. Podía dejar la moto ahí. Son 10 minutos y salgo. Quería grabar algo. Mi muchacho, si son 10 minutos, déjemela aquí. ¿Ya acá? Sí. Sí. Pero 10 minutos. No, no más. Es para grabar un poco la quebradita. No hay problema. Pero acá la quito en la mía. Ah. Qué fenómeno. Qué fenómeno. Un capo el guarda. 10 minutos. Vamos a hacer un mate veloz. Necesario. Urgente. ¿Ves este puente? Con la quebrada cascadita de fondo. Qué lugar que les traigo, ¿eh? No está nada mal el paseíto por el bosque. Sí, este lugar es muy especial. De vuelta, repito, 45 minutos de la ciudad. A 1 hora se lo haces en metro. Y espera en un lugar así. Voy a dejar mis hijos y empanaditas. Dale. Gracias. Bueno, vamos a la quebrada, pero todo es como un bosque mágico. Todo es encantador, miren esto. Y ustedes saben que yo repito que salgan de sus casas. Me refiero a esto. Me refiero a esto. Busquen lugares naturales, busquen lugares para escaparse, para conectar justamente. Este lugar es gratis. ¿Estás mal? Vení a la naturaleza. ¿Estás bien? Vení a la naturaleza. ¿Estás solo? Vení a la naturaleza. ¿Estás acompañado? Disfrutá de la compañía, del compartir. Acá en la naturaleza. Hace muy bien estar acá. Te puedes pasar horas acá adentro, caminando, tranquilos. Ahí están meditando, por ejemplo. Pero un grupo grande. Y quedé del otro lado. Quedé del otro lado. Ah, ya vi un puente. Listo, genial. Ahora estamos yendo a Santa Elena. Estamos en Santa Elena, pero ahora vamos a ir al pueblo como tal. De ahí quiero encontrar esa trocha tan espectacular. Es un lugar que les quiero compartir para que la conozcan y se escapen. Y lo que me encanta es que es muy tranquilo, muy seguro. Puedes meterte en cualquier trocha y está todo bien. No sé si en cualquier horario, pero de día. Venir a tirar trocha y buscarlas, eso es lo que me gusta. Yo me meto a buscar una trocha. Y a donde vamos ahora fue así que lo encontré. Hace ya como 1 año, el canal no existía y ahora estamos volviendo. Bueno, hagamos un repaso también de qué hemos logrado. Vamos bien, mejor que otras veces con las misiones. Entonces, ya pasamos por el metro, teleférico y conocimos Medellín desde arriba. Bien, ya hicimos bosquecito. Bien, nos queda faltando la obra social, la misión social, casi se la ponen. Qué bestia. Qué bestia. No había necesidad. Todos tranquilos por acá. Bueno. Tenemos que hacer la misión social, 2 lugares, darlos a conocer. Y una trocha con un paisaje. Ok. En este punto, si yo no me equivoco, es que me metí por acá. Entonces, como ven en el mapa, yo tengo ahí guardado que teníamos que llegar hasta ahí. Entonces acá empieza la destapada. Estoy casi seguro que fue por acá que me metí. Bueno, vamos a meterle.
Lo incierto me gusta. Cambio de planes con respecto a que vamos primero a Santa Elena. No, primero vamos a buscar la trocha. Y acá está. Pero esta trocha tiene un mirador. Vamos a ver si lo encontramos. Yeah, trocha. Te extrañaba. Te extrañaba, callecita de tierra. San Miguel parte alta, San Miguel parte baja. Vamos por la parte baja. ¿Por qué? Pues porque se me antoja. No les digo, es un buen lugar para tirar trocha. Si están los cuatro y por acá, es que es un buen lugar para tirar trocha. ¿Cuál será la ruta que hacen ellos? Nah, miren lo que es esta belleza. Yo estoy en toda la ruta. Y el agüita. Miren lo que es esta agua. Divina. Qué lindo una casita acá, ¿no? Como que te diga que este es tu jardín. Uy. Les voy a poner el agua en el sonido. Esta trocha espectacular, gente. Si les gusta hacer un poquito de off, casi pavimentado. La verdad que está muy buena. Se disfruta mucho. Vamos a darle átomos. Gracias. Me da la sensación que ya tendríamos que haber llegado. Ay, nos robaron el lugar, pero llegamos, gente. Este es. Vamos a dar la vuelta. Yo no sé si los de atrás estarán haciendo el amor dentro del auto. Esto es muy interesante de lo que sucede acá. Ojo de poeta, hermoso, pero perjudicial para la flora y la fauna nativa. ¿Y cuál es el poeta? Esas florcitas naranjas que vemos tan hermosas. De hecho, hay una campaña para erradicarlas porque son plaga
y terminan matando a la flora que hay debajo. Al parecer también es perjudicial para la fauna porque matan, me imagino que la comida de diferente fauna que hay por acá. Entonces sí, es muy hermoso, pero es invasora y revienta los ecosistemas. Entonces yo sé que Santa Elena está trabajando para erradicarla, por eso el cartel. Este camino, dice ahí la cumbre. No sé, me dio curiosidad. Vamos para allá. De vuelta. A mí me gusta eso de Santa Elena. ¡Hija! Poder decir, me mando por acá. Y me mando por acá. A la cumbre. ¿Habrá cumbre? Tendremos que subir mucho. Los misterios, Grace. ¿Cómo estás, gorda? Te extrañabas, gorda. Ok, subidita. Vamos. No sé a dónde vamos, pero está re divertida esta. Bueno, acá al parecer llegamos a la cumbre. Seguramente es un camino que lleva a diferentes casitas. Espectacularmente lindo. Y sí, en medio de una cumbre. Vamos bordeando la montaña. Y me da... Ya llegamos al final. Esa es la entrada a una casa. No tenemos nada que hacer acá. No vamos a molestar a la gente. Vamos a ver por dónde damos la vuelta. Puse mal la cámara, la Insta, y miren, no puedo no puedo doblar mucho porque la golpeo o la Insta o la pantalla, el CarPlay. Nada mal, nada mal la cumbre. Qué genial este paisaje. Bueno, divertido y lindo. Me parece que encontramos un lugar para hacerle difusión. Miren lo que es esta belleza. Pegado al río. No me importa lo que vende, le vamos a comprar algo. Está muy lindo. Hola. Muy bien. ¿Qué más? Qué lindo lugar para trabajar. Le hago una pregunta. ¿Puedo grabar un poquito? Yo estoy haciendo un programa para YouTube, pero estoy mostrando también los lugares donde la gente pueda comprar en la ruta, los lugarcitos agradables, y este está muy lindo, entonces quería ver si podía grabar un poco y mostrarle a la gente. Claro. ¿Y qué venden acá entonces? Empanadas, pastel de pollo, tinto, café con leche, gaseosa, Coca-Cola, Obleas. obleas, enteritas, tomates. La mata a la casa. A la casa, tal cual. Más fresco imposible. ¿Y esta qué vereda es? La onda. Esta es Vereda La Honda. Bueno, gente, ya saben. Vereda La Honda. ¿Qué otra referencia podemos dar para que lleguen hasta Una acá? truchera La onda que se queda adelantico. Listo, Truchera La Honda. Llegan hasta acá y los atiende Alexandra y Amparo. a Alexandra y Amparo. Amparo está muy seria, pero se la ve querida también. Y les voy a mostrar el puentecito. Ahora sí vamos a tener la dimensión de dónde están Amparo y Alexandra, que son divinas. Qué mujeres tan lindas. Ahí era la gente a acampar allí. Sí. Y allí arriba también hay zona de camping, pues. Ya no es muy permitido, pero primero son árboles, 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 y ahí viene la gente a acampar. Claro. Desconexión ahí sí total. Y si cuidan el ambiente, que hagan lo que quieran. Deja sin la candelada y deja el sitio otra vez limpio. Les es permitido. Allí, por ejemplo, la gente viene, allá hay charquito. Ah, ya hay charquito de este mismo río. ¿Y esta quebrada, sabes el nombre? La
la Honda. Ah, justamente Quebrada la Honda. Ajá. Listo, Vereda la Honda, Quebrada la Honda. Antes o después de la trucheta, todo tiene onda. Allá arriba hay cascadas. Sí. ¿No has ido a la cascada? No. Media hora de acá. Usted que tiene moto, al menos de menos. Hay dos muy buenas. Son dos, amor. Pero las divide una montaña. Pero son muy buenas por de las dos. Usted no les toca el fondo. Hay una que usted no le ve sol sino a las 12 del día, que es la del diablo. Y la otra sí, pero, o sea, yo le recomiendo la del diablo porque es La muy, más es muy grande. linda. Y eso se ve como azulito, como verde, o sea, muy linda. ¿Y hoy tienen pasteles de qué? Porque ya me antojé. Pastel de pollo, empanada, mire por acá. Miren gente cómo están cocinando acá también Ahí a está leña. haciendo el café que Dale. es de grano en leña. Ustedes sabe diferente. Entonces Y la también un tinto para mí. Y la empanada y el pastel de pollo. ¿Listo? Vamos con un pastel de pollo, por favor. Claro. Qué bueno, porque no almorzamos. ¿Cómo están? Buenas. Y acá está la truchera de la que hablaba Alexandra. Entonces, si vienen de allá, después de la truchera, encuentran a Amparo y a Alexandra, dos mujeres guerreras, trabajadoras y divinas, una energía brutal. Y delicioso, me comí 2 pasteles de pollo, estaban deliciosos. El café también muy rico, con canela y vainilla tenía, pero muy poquito, porque cuando le ponen mucho a mí me cuesta. Entonces en el campo se acostumbra siempre a endulzarlo un poco con panela, con vainilla o algo. No, pero ella lo hace primero que es de grano y después lo muelen, me imagino. Muy rico. No saben lo contenta que tengo la panza. Qué buena onda. Y este paseo está muy rico. Estaba pensando en el mapa. Yo les voy a marcar el lugar del mirador, este lugar también y el recorrido que vengo haciendo. Pero aparte de mostrárselo en pantalla, que ya debió haber aparecido, se los dejo en la descripción, gente. En la descripción les dejo el Google Maps para que si quieren hacer esta vuelta la hagan de forma más fácil. Miren, en esta ruta que ya es llegando al parque principal de Santa Elena, hay muchos puestitos de comida muy ricos. Acá hay otro y están todos pegados a la vía. Y acá llegamos al parque de Santa Elena. Muy bien. Y claro, hoy es como 30 de noviembre, llegó la Navidad, ya pusieron todas las decoraciones. Y este es el parque. Es una manzana, obviamente. Enlomada. Acá damos la vuelta. La feria. ¿Se acuerdan del video de las misiones? Se los pongo acá. El video de las misiones donde dije vamos a seguir un perro. Que ellos siempre tienen un lugar definido a dónde ir. Bueno, me encontré con uno. Y no voy a perder la oportunidad. Mirá el Firulai. Él está yendo a algún lugar. Está oliendo quién deja marcas. A ver, ¿a dónde vas? No me quiero acercar mucho para no asustarlo. Ahí está. Él va dejando su rastro. ¿Dónde vamos? Yo te sigo, dale. Bueno, esto es como una misión retrasada que estamos cumpliendo en otro video. La misión era esa, encontrarme un perro y seguirlo. De estos que son de campo y siempre tienen un lugar fijo a donde ir. Pero aparte es como dueño de la calle, él hace lo que quiere. Él siente el meo de otro y claro,
no le gusta nada, es su territorio. Es todo tu territorio esto. Como que el jardín de su casa debe ser. Me intriga mucho a dónde va. ¿A dónde va, Firu? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien, Firu? Salude, desgraciado. Bueno. ¿Te vas para el otro lado? Bueno, seguí paseando, Firu. Y se marchó. Lo dejamos, Firu, gracias. Más o menos cumplimos una misión. Fue una misión de 2 cuadras. Miren, miren. Estos, ¿ven? El ojo de poeta. La florcita amarilla. Naranja, perdón. Por todos lados. Tremenda plaga. Muy lindas. Pero es una plaga. Tapan por completo todas las plantas de abajo. Terminan haciendo un techo, entonces no recibe luz la planta de abajo y chau, las mata. Es un bajón. Bueno, revisemos las misiones que acabamos de sumar una más. Bueno, misión social. Va. Una. Me falta otra. El mirador está. Listo. El mirador, la destapada. Y una de las misiones sociales está. Gente, le sumamos la del perro. Perro guía. Tan, otra misión. Y bueno, la verdad, está cayendo el sol. Ya estoy muy cansado. Gente, hasta acá llegué con las misiones. Me faltó una misión social que no encontré. Me metí en un cafecito. No lo sentí, la verdad. Me comí una torta, todo bien, pero no lo sentí. Entonces, bueno, nos quedamos con el de Alexandra y Amparo, divinas. Gente de verdad, vamos para adelante, salgan de sus casas a disfrutar de la vida. Estemos bien, estemos mal. Tratemos de sacarle lo mejor a esta perra vida, que no hay muchas más. Es la única que tenemos. Gracias por estar acá. Muchas gracias por estar acá y qué bueno volver a Colombia también. Les mando un abrazo y si salgan de sus casas, nos vemos en el camino, gente. Un abrazo.